Hoy vamos a desarrollar un ejercicio, el ejercicio número 10 de la guía de trabajos prácticos número 2, en donde vamos a distribuir ahora en esta oportunidad haciendo uso de el complemento de Excel, análisis de datos, construcción de histogramas, haciendo uso de esa herramienta ya que lo habíamos hecho de manera manual en la clase anterior. Entonces, esta unidad que es la unidad 1, la cuarta parte de la unidad 1, en donde aprendemos a construir tablas y gráficos para los diferentes tipos de variables. Bien, en este ejercicio estábamos haciendo el conteo del número de plantines afectados por la mariposita del brote. Entonces teníamos en total unas 30 parcelas que estaban implantados con 50 plantines, y esos plantines luego de un tiempo se evaluaron, se observaron y se contabilizó, se contó la cantidad de plantines afectados. Habíamos identificado entonces que el tamaño de la muestra era de 30. Habíamos encontrado que la variable tabulada o la variable bajo estudio era el número de plantines por parcela afectados por la mariposita, y que había un total de 1.500 plantines que surge del producto entre las 30 parcelitas por los 50 plantines por parcela. Entonces también habíamos podido identificar un valor mínimo, ¿sí?, y un valor máximo de plantines afectados. Este sería el mínimo y este es el valor máximo. Y como la variable es del tipo cuantitativa, o sea, es un número y es discreta o discontinua, podíamos establecer todos los posibles resultados que pueda tomar esa variable, todo el recorrido de la variable X, y va a ser igual a 0, o sea, 0 plantín afectado, 1, 2, 3, 4 y 5. Serán los posibles resultados, los valores que puede tomar la variable X, número de plantines afectados por la mariposita. La tabla de frecuencia que organizamos en la clase pasada tiene esta forma, en donde en la primera columna está la variable. Nunca hay que perder de vista que acá se hace el estudio de la afectación que tienen las plántulas, o cómo son afectadas o cómo son afectadas por la mariposita del brote, son plantas de cedro, y se hace el recuento y bueno, se obtiene la siguiente frecuencia. El recuento lo hicimos manualmente, en donde detectamos que existían 9 parcelas con 0 plantín afectado, 9 con 1 plantín afectado, 5 parcelas con 2 plantines afectados, 3 parcelas con 3 plantines afectados, 3 parcelas con 4 plantines afectados y una sola parcela en donde se encontraron o se contabilizaron 5 plantines afectados de los 50 que tiene cada una de las 30 parcelas. Entonces, como nosotros ya hicimos el cálculo, o la determinación más bien, el recuento de frecuencias, tanto las absolutas como las relativas en tanto por uno, las relativas individuales en porcentaje, estas son las frecuencias individuales, y también habíamos hecho las frecuencias acumuladas tanto para las frecuencias absolutas, las relativas en tanto por uno, en proporción, y las relativas porcentuales en porcentaje. Entonces ahora nos queda por mostrarles otra forma de realizar el recuento de manera automática, haciendo uso de la herramienta el del complemento análisis de datos. Acá en análisis de datos, que aparecen complementos, en el caso de que ustedes no tengan el análisis de datos en la pestaña datos, es un complemento que se incorpora de la siguiente manera. En archivos, vamos bien abajo a opciones. En opciones aparece complementos
En complementos, bien acá abajo donde dice administrar, o acá también herramienta para análisis, le pueden dar clic, o bien ir acá a este botón y clicar herramienta para análisis. Le dan a aceptar y ahí ya va a aparecer este complemento para analizar los datos. Entonces, análisis de datos, entramos y le pedimos la opción histograma. Acá pueden ver todas los posibles análisis que pueden hacer. Nosotros básicamente o podemos hacer un análisis de una estadística descriptiva de los 30 valores, de los 30 datos, o bueno, nosotros ahora vamos a hacer la distribución de frecuencia utilizando el ítem histograma. Para ello, primero va a ser la distribución de frecuencia de manera automática y luego, posteriormente, vamos a hacer el gráfico. Entonces, el rango de entrada, vamos a ver si nos toma en triple columna, si no vamos a tener que ordenar de diferente manera. El rango de entrada serían todos los datos. El rango de clases son las clases a las cuales se le va a asignar la frecuencia, de 0 a 5. Y le tenemos que dar también un rango de salida, que sea cerquita, por acá nomás. Y ahí nos va a dar. Y vamos a pedirle que cree un gráfico también. Vamos a ver si nos toma. Si puede hacer el recuento. Y ahí ya tenemos la distribución de frecuencia para esta variable. Vamos a darle que sí. Tenemos las clases de 0 a 5 y incluye una clase mayor, pero esa la vamos a borrar porque no es de nuestro interés en este momento. Entonces podemos comparar que hizo el mismo trabajo que hicimos nosotros de manera manual. Esto es muy interesante de utilizarlo porque nos hace todo el trabajo del recuento de una manera automática. Sin embargo, nosotros tenemos que desarrollar la habilidad también, ¿no?, de hacer el recuento. Bueno, ahora tenemos esto. Nos queda, una vez que tenemos las frecuencias absolutas, podemos ir determinando todo el resto de las frecuencias, las relativas en tanto por uno, las relativas individuales en porcentaje y las frecuencias acumuladas. En estos gráficos podemos ver cómo se hizo la representación gráfica de las frecuencias absolutas, ¿sí?, y obviamente los valores que asume la variable x. En el gráfico siguiente hicimos el acumulado, ¿sí?, las frecuencias acumuladas en porcentaje en este caso, que es un gráfico que nos va a interesar bastante. Y en breve vamos a preparar este mismo gráfico, pero en una suerte de un gráfico, un polígono o una ojiva que va a unir todos los máximos, ¿sí?, de cada una de estas barras, que luego tiene un sentido cuando tenemos que hacer unas determinaciones de los valores de cuartiles y estadísticos descriptivos, medidas descriptivas. Por lo pronto vamos a seguir con los ítems que nos quedan. El ítem D dice: cuando se afirma que el 60% de las parcelas poseen un plantín afectado, se hace referencia a qué tipo de frecuencia. En este caso tenemos 4 opciones: si es una frecuencia absoluta, si es una frecuencia relativa, si es una frecuencia relativa porcentual o si es un promedio. Entonces, cuando la afirmación dice de esta manera, cuando se afirma que el 60% de las parcelas poseen hasta un plantín afectado, estamos hablando de una frecuencia relativa porcentual acumulada, porque es como que vamos a pararnos aquí en este caso. Este sería el 60%. Nos está diciendo que existe un 60% de plantines de parcelas que tienen entre 0 y un plantín afectado. También se puede decir hasta un 60% de plantines afectados, ¿sí? O hasta un 60% de las parcelas tienen entre 0 y 1 plantines afectados. Siempre cuando identificamos o hacemos referencia a la columna de frecuencias acumuladas, vamos a incorporar el valor de la frecuencia acumulada del valor mínimo hasta el valor de esa clase.
acumula del mínimo hasta la frecuencia acumulada en esa clase. Estaría incluyendo la frecuencia que se da en la clase 1 más la frecuencia relativa porcentual individual de la clase 2. Estas dos clases juntas acumulan el 60% de las parcelas. Entonces, el 60% de las parcelas incorporan o incluyen o tienen o presentan entre 0 y 1 plantines afectados de esos 50. Bueno, entonces, el ítem E, realizamos el gráfico con las frecuencias absolutas, eso está resuelto, está acá. Simplemente para hacer un repaso, les quiero mostrar cómo lo tienen que realizar. Entonces, las frecuencias que vamos a graficar, vamos a tomar estas dos columnas. Vamos a ver si nos toma. Vamos a tomar solo la columna de frecuencias absolutas y vamos a ir dándole todas las entradas que nos pide. En este caso acá podemos ya ver que graficó las frecuencias absolutas, ¿sí? En el eje de las y, en el eje de las ordenadas. Solamente que acá podemos ver que en el eje en el eje horizontal tenemos que incorporar el valor, todo el recorrido de la variable x. Para ello vamos a seleccionar datos y vamos a editar las etiquetas del eje horizontal. Vamos a clicar acá en la pestañita y vamos a darle entrada a todos los posibles resultados para que nos los asigne en el eje horizontal. Y ahí ya podemos ver que tenemos nuestro gráfico. A ese gráfico todavía le tenemos que incorporar el título de ambos ejes, en donde abajo tenemos el número de plantines afectados. Es una variable discreta. Y en el eje de las y tenemos en este caso el número de parcelas o bien la frecuencia absoluta. Y ahí ya podemos también trabajar con el título y ponerle número, hablando de la variable siempre, número de plantines afectados por la mariposita por parcela. Bien, tenemos entonces el ítem E que nos pedía que hagamos ese gráfico y nos queda nuevamente hacer el gráfico de frecuencias acumuladas. Hacemos de la misma manera, inclusive podemos copiar el formato que tenemos aquí y simplemente vamos a cambiar. Ahora fíjense cómo se va a activar cuando me paro en el cuerpo del gráfico, se activa la columna frecuencia absoluta. Nosotros lo que vamos a hacer es buscar que el cursor se ponga con las 4 flechitas y vamos a arrastrar hasta la última columna para poder graficar, hacer el gráfico de frecuencias acumuladas. Entonces acá lo único que tenemos que cambiar es, vamos a poner en este caso número de parcelas, vamos a poner simplemente frecuencias acumuladas en porcentaje, ¿sí? Que representa justamente el número de parcelas que se van acumulando a medida que va avanzando la variable x. Y en el ítem G nos dice, para la cuarta clase, interprete la información que proveen la frecuencia absoluta, la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa porcentual y la frecuencia relativa porcentual acumulada. Para ello vamos a ir al gráfico, vamos a llevar esta pregunta para no tenerla muy lejos y vamos a analizar a ver qué esta información nos provee la tabla. Para la cuarta clase, entonces, vamos a ponerle un poco más visible, vamos a mirar qué tenemos. En la cuarta clase aparecen los 4 plantines afectados por parcela, ¿sí? Si vemos en la columna de frecuencias absolutas, vemos que hay
3 parcelas, ¿sí? Existen 3 parcelas con 4 plantines afectados, eso ya podemos decir. En la cuarta clase existen 3 parcelas con 4 plantines afectados por la mariposita, por la mariposa del brote, lo que significa esa es para la frecuencia absoluta individual. Luego, cuando vamos a analizar la frecuencia absoluta, pero en este caso acumulada, vamos a decir lo siguiente en términos, vamos a hablar en términos absolutos, vamos a decir que 29, ¿sí? 29 parcelas tienen entre 0, que es el mínimo, 0 y 4 plantines, parcelas afectadas. Tienen entre 0 y 4 plantines afectados. Perfecto. Para la próxima es frecuencia relativa porcentual. Se puede decir entonces que el 10%, se mira cuánto nos indica la columna de frecuencias relativas individuales, el 10% de las parcelas tienen 4 plantines afectados. Y lo último que pedía era la frecuencia relativa porcentual. Nos vamos hasta lo último y podemos decir que casi el 97, vamos a sacarle un poco los decimales, y ahí podemos decir que el 97% de las parcelas tienen entre 0 y 4 plantines afectados, o tienen hasta 4 plantines afectados, ¿sí? Eso también se puede reducir un poquito. Entonces le ponemos el 97% de las parcelas tienen hasta 4 plantines afectados. Y ahí todavía nos quedaría un 3%, un 3,3% de parcelas que tienen 5 plantines afectados por la mariposita. Bien, en el próximo video vamos a seguir con el ejercicio número 12.